para entender lo que sucede en Israel entre huelgas de más de un mes, entre protestas masivas de más de un mes, incluso que se llegó a cerrar el aeropuerto internacional en Tel Aviv, el Ben Gurión, en donde se suspendieron vuelos internacionales por unas 24 horas, en donde médicos, maestros, estudiantes, bueno, incluso hasta cuerpos policiales, incluso algunos partidos políticos presionaron para una huelga gigantesca que se tomaba las principales ciudades de Israel, en donde prácticamente todo se detuvo. ¿Para qué las protestas? Porque el actual primer ministro Benjamin Netanyahu, alias el Bibi, que por cierto es el líder histórico de ultraderecha que más tiempo ha gobernado Israel, y que ya lo comparan y lo equiparan con David Ben Gurión, el padre fundador de Israel. Bueno, ese mismo personaje que se había ido del poder hacía más de un año por corrupto, porque estaba además en un proceso en el cual se le acusaba de enriquecimiento ilícito, de sobornos, de tráfico de influencia, todo esto que suele hacer la derecha en los diferentes países, regresaba después de que Israel entrara en crisis electorales, como unas 6 o 7 elecciones en menos de 2 años, y finalmente Benjamin Netanyahu volvió al poder y vuelve con unas bajo la manga, con unas por lo menos 6 reformas judiciales que obviamente puso de cabeza a la gente, puso en jaque a la gente, porque la gente dijo: no queremos que este señor dé un golpe constitucional, debilite al poder judicial y de paso se perpetúe en el gobierno. Prácticamente Netanyahu presionaba con esta reforma para limitar los poderes de la Corte Suprema para fallar en contra de la legislatura y el Ejecutivo, otorgando al Parlamento israelí, la Knesset, el poder de anular las decisiones de la Corte Suprema con una mayoría simple de 61 votos sobre 120. Y obviamente el partido y la coalición gobernante de Netanyahu cuentan con esos votos, de tal suerte que si después el Tribunal Superior de Israel iba para adelante con el proceso de Bibi Netanyahu, pues con una simple votación de la Knesset la podían tumbar. Una segunda propuesta le quitaría la autoridad a la Corte Suprema para revisar la legalidad de las leyes básicas de Israel, que funcionan como si fuera la Constitución. Ustedes han de saber que Israel no tiene Constitución y se maneja entonces a través de lo que se conoce como un cuerpo de leyes básicas. Los manifestantes, los huelguistas de diferentes sectores tenían miedo de que las reformas legales pudieran disminuir los controles y equilibrios dentro del gobierno israelí. Las reformas también cambiarían la forma en que se seleccionan los jueces de la Corte Suprema, otorgando a los viejos lobos de mar, a los políticos de Jerusalén, los poderes decisivos para designar a los jueces mismos que se sentirían comprometidos a devolver el favor a los políticos que los pusieran en el cargo. Un panel independiente para la selección de jueces requiere que los políticos y los jueces que forman parte de él acuerden los nombramientos. La propuesta actual cambiaría eso, dado que el gobierno quiere tener muchísima más influencia en la selección de jueces. Netanyahu lo que aseguraba es que intentaba combatir a los jueces activistas o a los jueces partidistas. Por su parte, los partidos judíos ultraortodoxos de la coalición querían aprobar una ley que eximiera a la comunidad del servicio militar obligatorio y temían que la Corte pudiera anularla si no se recortaban sus poderes. ¿Cuáles son los riesgos? Pues que la reforma debilitaría a la Corte Suprema y le daría al Parlamento israelí, la Knesset, dominada por la coalición del gobierno de Netanyahu, un control efectivo sobre nombramientos judiciales. En segundo lugar, los críticos de Bibi Netanyahu tenían miedo de que se aprovechara la presión judicial para congelar o cancelar su juicio, lo cual sigue en marcha a pesar de que es el primer ministro y a pesar de que estuvo fuera un año del gobierno y la gente volvió a votar por él y su coalición. Los opositores a Netanyahu dicen que la propuesta empujaría a Israel hacia un sistema como en Hungría o Polonia, en el que el líder ejerce el control sobre todas las principales palancas de poder.
Además, la oposición dice que los aliados nacionalistas de Netanyahu quieren debilitar a la Corte Suprema de Justicia para establecer más asentamientos judíos ilegales en las tierras palestinas. Pero los asentamientos que, ojo, se consideran ilegales de acuerdo a las leyes internacionales, de acuerdo a las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia, han continuado y cada vez se han expandido más. Actualmente 750 israelíes viven en territorio palestino de manera ilegal, aunque Israel se pasa el marco jurídico por el arco del triunfo y cualquier crítica de la Unión Europea o de Estados Unidos pudiera derivarse en un gran regaño por parte de Israel a los políticos de Europa o de Estados Unidos. Los palestinos, por su parte, dicen que continúan aprobándose leyes discriminatorias contra ellos. Israel aprobó recientemente una ley que facilita a las autoridades israelíes revocar la ciudadanía y la residencia de los palestinos que viven en Israel, de los árabes israelíes y de Jerusalén ocupada. El nuevo gobierno de extrema derecha de Bibi Netanyahu intensificó las incursiones mortales en los territorios palestinos, matando a por lo menos 50 palestinos, incluidos 11 niños, en lo que va del año. Bueno, pues esto mismo hay que sumarle además que la reforma también prevé el que se dé pena de muerte a quienes Israel considere terroristas, de tal suerte pues, que se concentraba un poder incluso hasta para matar, lo que conocemos como la necropolítica. En ese contexto, en una visita de Bibi Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, a Alemania, escuchó de la boca del temeroso Olaf Scholz, que además Olaf Scholz no le tiene miedo a Israel, le tiene pavor. Le dijo ahí como pudo entre dientes, todo nervioso Scholz: señor Netanyahu, estamos un poco preocupados por la reforma. Netanyahu le dijo: cállese, no hay nada de qué preocuparse, vamos para adelante con la consolidación del Estado de Israel. Sí, señor, dice Olaf Scholz, lo que usted diga, señor. Joe Biden mismo expresó preocupación por el caos que pudiera generar esta reforma en Israel, porque ya llevaban un mes las protestas en contra de Netanyahu y cada vez se fueron acrecentando para combatir la reforma judicial de Netanyahu, hasta que finalmente este lunes pasado, apenas este lunes que le fuimos dando seguimiento paulatino, este lunes 27 de marzo del año 2023, Bibi Netanyahu anunció que se congelaría la propuesta, pero ojo, no dijo que se eliminaría, dijo que se congelaría hasta pasando las fiestas de Pascuas, para que mientras en el Inter los judíos pudieran vivir sus Pascuas tranquilos, pero además, y más importante aún, que las reformas en borrador, es decir, que las propuestas pudieran ser consensadas, dialogadas, platicadas, razonadas, retroalimentadas, para que eso ya no fuera un problema. Así que prácticamente Bibi Netanyahu intenta ganar tiempo porque ya le habían paralizado hasta los aeropuertos, le paralizaron las carreteras, pararon todo en Israel. La gente dio una verdadera muestra de poderío en las calles y Bibi Netanyahu se la tuvo que comer completita. Pero no sean mal pensados, no me refiero a esto, sino a su propuesta, y la trae atorada en la garganta. Pues mis queridos alumnos digitales, hoy hablamos justamente de eso, hablamos de lo que sucede en Israel y de cómo la ultraderecha, que se ve envuelta en temas de corrupción, siempre quiere ganar poder, siempre quiere una tajada mayor de pastel, y la gente tuvo que salir a demostrar que las cosas no van por ahí o estarán condenadas al fracaso. Así que hoy hablamos de Israel y de lo que sucede, de la parálisis de Israel y del desafío que hace Bibi Netanyahu a Joe Sleepy Biden, a quien me lo abarataron a la primera de cambios, y que, por cierto, don Sleepy, frente a Israel no demuestra el valor que generalmente demuestra frente a Xi Jinping o frente a Rusia. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota, porque además hoy está también con nosotros Hugo Godoy, el analista ecuatoriano que se conecta desde Quito. Sin más, comenzamos.
La cosa se puso difícil, complicada, porque además, bueno, se paralizó todo. Yo estaba algo preocupado, tengo que reconocerlo, porque como ustedes, muchos de ustedes saben, mi familia estaba de vacaciones allá. Y bueno, pues yo decía, nada más con que no cierren el aeropuerto Ben Gurión para que puedan salir a tiempo. Y finalmente sí lo cerraron por 24 horas, pero siguió con toda normalidad, no hubo retrasos de vuelos. Y finalmente, bueno, pues todo volvió a la normalidad, por lo menos en lo que Bibi Netanyahu gana algo de tiempo. Pero, ¿qué dicen los medios? ¿Qué dicen los medios en Europa? ¿Qué lectura le están dando a esto? ¿Cómo observan desde Europa esto que a todas luces pues los ha dejado impactados? Vamos a ver qué dice France 24. Histórica jornada de huelga general y de marchas masivas en las calles, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la paralización temporal de la reforma judicial hasta después del receso de Pesaj, la Pascua judía. Esto implica que el trámite parlamentario se reanudará en mayo y con fecha límite del 30 de julio. En concreto, lo que se aplaza son las últimas dos lecturas del proyecto que pretendía modificar el comité de selección de jueces, dándole una mayoría al gobierno. El resto de los cambios propuestos ya habían sido pospuestos para el próximo ciclo de sesiones parlamentarios. En este plazo, Netanyahu dijo que buscará un consenso, una reforma que tenga un apoyo más amplio de los sectores políticos, pero de ninguna manera va a renunciar a estos cambios. Su discurso en sí no fue tan conciliador, habló de evitar la anarquía y la insubordinación, sobre todo en las Fuerzas Armadas, y agradeció a sus seguidores que convocaron a contraprotestas impulsadas por sectores más extremistas en favor de la reforma judicial. Dijo que estos manifestantes salieron de manera espontánea y sin recibir dinero en una crítica solapada a los manifestantes contra la reforma judicial que ya llevan 12 semanas en las calles. El discurso también llegó tras negociaciones con sus socios de extrema derecha más reacios a paralizar los cambios, en concreto con su ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, pactó que a cambio de su apoyo a la paralización de los cambios, se comprometió a impulsar la creación de una Guardia Nacional que esté bajo su poder. Resta esperar para saber si este anuncio será suficiente para calmar la actual crisis institucional en la que está sumido Israel. Para muchos manifestantes ha sido un punto de no retorno, aunque algunos líderes opositores como Benny Gantz dijeron que el llamado al diálogo, aunque tardío, es bienvenido. Y es que ya sabrán ustedes, mis queridos alumnos digitales, se atrevió el ministro de Defensa de Israel a decir que le preocupaban estas manifestaciones por la seguridad del mismo Estado. Pues Bibi Netanyahu le pidió la renuncia y esa fue la gota que derramó el vaso. Fue cuando ya la protesta no solamente fue de unos cuantos, sino de una cantidad impresionante de personas en Israel que no le dejaron tregua a Bibi Netanyahu hasta que, como la comunidad internacional le decía, piensa bien lo que vas a hacer con esa reforma, es preocupante el estado de la democracia en Israel. Bibi Netanyahu decía, nosotros ni los vemos, ni los escuchamos, es más, no nos importa. Y a Sleepy Biden, Netanyahu le dijo, nosotros no tomamos decisiones con base en presiones ni siquiera de nuestros mejores amigos. O sea, cállese viejo huevón y no se meta donde nadie le llama. Maresa Montes, muchísimas gracias, querida Maresa, por el super sticker que nos hace llegar. Muy, muy amable de su parte. También le quiero agradecer a Ernesto Iglesias que nos manda un super chat. Nos dice que acierto en sus palabras, lo felicito. Muchísimas gracias, mi querido Ernesto. Pues ahí andamos al pie del cañón haciendo lo que se puede con lo que se tiene. Miren ustedes, ¿qué sucede? ¿Qué sigue de esto? Pues diarios israelíes como el Haaretz, que es uno de los más importantes de Israel, escriben lo siguiente: el asalto de Netanyahu a la seguridad de Israel fue una vaca sagrada demasiado lejos. Con el pretexto de la presión de su familia de línea dura y su gobierno, Netanyahu comete un error colosal al despedir a su ministro de defensa. Ahora está buscando una manera de retroceder, si yo agrego, sin salir humillado. Pero ojo, como dijera el clásico, aún hay más. Y es que el mismo diario, el mismo rotativo israelí, el más relevante, el de mayor circulación en Israel, Haaretz, dice lo siguiente: no solo reforma judicial, otras 6 leyes radicales en la lista de deseos del gobierno israelí. ¡Wow! Nada más para que vean que en temas de disputa del poder,
la derecha no se anda por las ramas. Desde la introducción de la pena de muerte para los terroristas hasta el aumento de la jurisdicción de los tribunales rabínicos. Aquí hay 6 leyes planificadas que se han visto eclipsadas por los esfuerzos del gobierno para debilitar a la Corte Suprema. Esto lo dice el diario Haaretz. Por su parte, RT también decía lo siguiente: Netanyahu a Biden. Israel no toma decisiones en base a presiones ni siquiera de los mejores amigos, porque el presidente de Estados Unidos se refirió unas horas antes a la situación creada en Israel por los planes de la reforma judicial. Ya dijimos más o menos en qué consiste a grandes rasgos. Punto número 1. El proyecto de reforma prevé otorgar al Ejecutivo israelí una influencia decisiva en la selección de los jueces, así como limitar el alcance de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del gobierno. En segundo lugar, los críticos consideran que eso debilita en gran medida la independencia del Poder Judicial, dado que Israel no tiene una constitución, sino un conjunto de leyes básicas que, prácticamente se controla en el Parlamento por una coalición de gobierno. Y en ese orden de ideas, pues Bibi Netanyahu, que se sentía todopoderoso, con esta capacidad para regañar a los políticos de Estados Unidos, de regañar a los políticos de Europa, darse el lujo de ignorarles porque tenía el respaldo del pueblo, prácticamente se las vio muy complicadas. Esto publica The Hill, esta fuente estadounidense, que se refiere a las críticas que hizo Joe Biden y que me le recetan un par de cachetadas desde Tel Aviv. Biden sobre las reformas judiciales propuestas por Israel no pueden continuar por ese camino. ¿Y qué le dicen desde Israel? No se meta en esto, chico, que no es su problema. Y es que, bueno, finalmente, dice Biden, al igual que muchos partidarios de Israel, porque Biden aunque es católico, no es judío, pero Biden es sionista, siempre ha sido un político estadounidense pro-israelí, abiertamente lo ha dicho incluso que si Israel no existiera, habría que inventar uno. Dice Joe Biden, al igual que muchos fuertes partidarios de Israel, estoy muy preocupado y me preocupa que lo entiendan bien, no pueden continuar por ese camino. Esto, ni de coño, es igual a las críticas que hace Biden en contra de Xi Jinping o de Putin, ¿verdad? Si ustedes se fijan, no dijo nada ofensivo, por el contrario, fueron palabras cariñosas de alguien que ama con toda su alma a Israel y trata de molestar lo menos posible, porque a Israel no lo despeinan. En Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos le tienen pavor a Israel, no lo despeinan ni con el pétalo de una cana. Y Sleepy Biden dice, ay, bueno, es que estoy preocupado, me preocupa que lo entiendan bien, no pueden continuar por ese camino. Y ni tardo ni perezoso, Bibi Netanyahu le puso sus cachetadas y le dice, no se meta donde nadie le llama. Y después como que retrocede Bibi Netanyahu al ver que en esta ocasión no tenía el apoyo con ellos, y desde su cuenta oficial de Twitter escriben lo siguiente: primer ministro de Israel, conozco al presidente Biden desde hace más de 40 años y aprecio su compromiso de larga data con Israel. La alianza entre Israel y Estados Unidos es inquebrantable y siempre supera los eventuales desacuerdos entre nosotros. Mi administración está comprometida con el fortalecimiento de la democracia mediante el restablecimiento del equilibrio adecuado entre los 3 poderes del Estado, lo cual nos esforzamos por lograr a través de un amplio consenso. En ese orden de ideas, pues, Bibi Netanyahu intentó resarcir la tremenda humillada que ya le habían puesto a Don Sleepy. Esto dicen también desde Sudamérica, en Canal 26, dicen esto acerca de la controvertida reforma judicial. Hablando de Israel y la política, sobre todo con su más grande aliado, los Estados Unidos, ¿qué es lo que dijo el presidente Joe Biden con respecto a la situación interna política candente que se está viviendo en el Estado de Israel? Que él esperaba que el primer ministro Benjamin Netanyahu se retractara de la intención de controlar, como dirían, al Poder Judicial, o de esa reforma judicial que nosotros le mostramos las durísimas protestas, la gente en la calle, en distintas ciudades del Estado de Israel. ¿Qué es lo que dijo Biden? Dice, espero que se retracte. Esto lo dijo cuando le preguntaron
en la Casa Blanca cuando regresó de hacer una presentación suya en Carolina del Norte. Y antes de ir para Washington, Biden demostró su oposición al proyecto, que entre otras cosas daría al gobierno israelí el control casi total sobre el comité de selección de jueces. Recordamos, Netanyahu lo paralizó momentáneamente porque tiene que llegar a un consenso con la oposición. Ya el presidente de Israel pedía que tenía que discutirse y que tenía que haber un consenso. Y que dijo Biden también, no pueden continuar por este camino, que poco después confirmó que no tiene planes de invitar a Netanyahu a visitar la Casa Blanca en un futuro cercano. Y añadió que si bien no ha hablado personalmente con el mandatario israelí, le transmitió un mensaje, pero a través del embajador estadounidense. Dijo, con suerte, el primer ministro actuará de una manera que busque un acuerdo genuino, pero aún eso está por verse. Del otro lado, enseguida le vino la respuesta de Netanyahu, obviamente. Netanyahu le recordó hoy a Biden que Israel es un país soberano, que toma sus decisiones por la voluntad de su pueblo y no en base a presiones del exterior, incluso las de los mejores amigos. Habrá recordado lo que decía Kissinger, ¿no? Que es terrible ser enemigo de Estados Unidos, peor es ser amigo de los Estados Unidos. Imagínense, Estados Unidos le da unos entre 3 y 4 mil millones de dólares cada año a Israel para defensa, para desarrollo económico. Hacen muchas inversiones Estados Unidos en Israel. Siempre se mete hasta la cocina. Yo sostengo que como subordinado de Israel. Y ahora, desde Israel, Bibi Netanyahu, que es el líder vivo más longevo, que más tiempo ha durado en el poder, simple y sencillamente porque no le conviene el comentario cariñoso de Don Sleepy, le dice, güey, usted no se meta acá, hágame el favor y ahórrese sus palabras. Y Don Sleepy dijo, ay, pues yo no tengo intenciones de invitarlo por grosero. Y es que recuerdan ustedes que cuando Obama fue presidente de los Estados Unidos y Don Sleepy fue el vicepresidente, Bibi Netanyahu les hizo un desaire brutal y los trajo de cabeza. Vamos a este otro video de France 24 antes de ir con nuestro amigo analista político Hugo Godoy de Sorprendente Films, que ya está en la línea. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dicen. A la crisis interna por la reforma judicial, Israel ahora suma una inesperada grieta internacional con su máximo aliado, Estados Unidos. En una declaración inusual, el presidente Joe Biden se mostró muy preocupado por los proyectos de ley de la coalición de Benjamin Netanyahu, al que instó a abandonar la reforma porque si no, Israel se dirigirá, en sus palabras, hacia un camino muy peligroso. También, contrario a lo reportado por el diario The New York Times, Biden negó que vaya a invitar a Netanyahu a la Casa Blanca, al menos en un corto plazo. Aunque Washington ya había dejado entrever su malestar con la reforma, estas críticas tan directas de Biden han generado sorpresa en el gobierno israelí. Rápidamente Netanyahu respondió que más allá de la gran relación con Estados Unidos y con Biden, Israel toma sus decisiones por la voluntad de su pueblo y no por presiones externas, incluso de sus mejores amigos. Luego, en un foro sobre democracia organizado por el Departamento de Estado, el primer ministro calificó la alianza con Estados Unidos de inquebrantable y se mostró confiado en conseguir una reforma por consenso. Menos cálidas fueron las reacciones de parlamentarios del partido de Netanyahu, del Likud, que consideraron lo dicho por Biden una injerencia, o del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, quien remarcó que Israel es soberano y no una estrella más de la bandera estadounidense. Con Washington, opositores y manifestantes mirando de reojo el llamado al diálogo de Netanyahu, el presidente Isaac Herzog continúa su ronda de reuniones con los partidos políticos en busca de una propuesta consensuada de reforma, una iniciativa que no ha logrado apagar del todo las protestas, que aunque mucho menos numerosas, se han seguido registrando en Tel Aviv y otras ciudades. Pues imagínense, tremenda humillada. Bueno, pues sirva este gran y largo preámbulo para saludar a mi queridísimo amigo Hugo Godoy, analista político ecuatoriano que se conecta directamente desde Quito, Ecuador, pues para compartiendo sus reflexiones de este tema que durante el mes de marzo de 2023 ha sido el tema. Mi querido Hugo, buenas noches. Muy buenas noches, profe. Buenas noches a toda América, a todos nuestros migrantes que están en Europa, en Asia, quienes también se encuentran obviamente en Israel. También tenemos paisanos de México, de Ecuador, de toda América, también allí trabajando. Tengo amigos que se fueron, judíos, que se fueron a vivir en Israel, a hacer patria, como me dijeron en algún momento.
Así que espero que se encuentren bien, así que un saludo enorme y si podemos aportar de alguna manera, pues de la mejor forma. Mi querido Hugo, la derecha demuestra que no se anda por las ramas en temas de luchar por el poder y vive Netanyahu con esta propuesta de reforma judicial más otras 6 leyes radicales como el pena de muerte a terroristas o a los que Israel considere terroristas, como que no, como que puedan ellos desde el Parlamento designar a los jueces, como que puedan anular resoluciones del mismo Tribunal Supremo. Te habla de que no se anda por las ramas la ultraderecha y más que siempre están metidos en temas de corrupción y que siempre intentan cuidarse las espaldas. Y que me parece también un gesto muy loable. Yo que he sido bastante crítico del gobierno de Israel, un gesto muy loable que hay que reconocer es que la gente salió a poner ese país de cabeza y le torcieron medianamente el brazo al gobierno de Bibi Netanyahu. Saludos, Infame, dice Hugo, ya es viernes. Gracias, don Infame. Y bueno, ¿qué opinas de todo esto, mi querido Hugo? Bueno, un abrazo, don Infame. Le quiero contar que yo ya me tomé mi chelita antes de empezar. Impresionantemente en una casa familiar encontré una en el baño. Yo la tenía preparada y bueno, pasaron algunas cosas por ahí con mi hija y la dejé ahí, se quedó allí y para prepararme para esta entrevista me llegó el premio y me la lancé encima. Pues la verdad, yo me quedo con algo que usted dijo antes de esta transmisión que hemos conversado durante la semana, hasta hace poco, prácticamente 2 horas, en el estado en el territorio sirio, acaba de morir un soldado, un efectivo de la Guardia Revolucionaria iraní. Ya hay un comunicado del ejército de la Guardia Revolucionaria de Irán mencionando que esto no va a quedar impune, como los tantos cientos de otros comunicados del gobierno iraní contra el Estado de Israel, porque se presume que este nuevo bombardeo hacia las cercanías de la capital, Damasco, de Siria, viene desde Israel. Y usted dijo algo que me dejó en la mente guardado. Cada vez que Bibi Netanyahu tiene problemas en Israel, bombardea Siria, ¿no? Y causando que esta crisis no pare y provocando quizás, y por eso menciono y digo que de los cientos de otros comunicados de Irán, porque ya no sé, Irán, la paciencia de un Estado, de una nación, ha desbordado realmente, es un ejemplo a seguir, o pienso yo, muy loable, o no sé, la verdad, no sé qué pensar de lo que ocurre con los vecinos de Israel. En el caso de la crisis que estamos viendo, que también es producto de lo que se siente en Israel es periferia de Europa, y de lo que hablamos la semana pasada, estamos viendo una época muy convulsa, muy dura, muy difícil, en donde los estados, si no están preparados y haciendo las cosas con el pueblo, cercanos al pueblo, trabajando con el pueblo, con planificación, con organización y con justicia, pues van a tener crisis interna, como lo que está pasando en el Ecuador. La misma forma se siente en el Israel actual, en donde el pueblo, que hay demasiadas facciones, ¿no? El presidente que más es simbólico en Israel dijo en horas previas también a este análisis que no se descartaría la posibilidad de decir que en Israel el pueblo israelita, que la nación está a un paso de la guerra civil, lo cual es... yo no lo había escuchado antes, siempre se jactaba un país que, claro, obviamente no tiene una población muy grande en todo el territorio, también no es un territorio extenso, ni la mitad de la población de la Ciudad de México es la población de Israel, me refiero, no alcanza ni la mitad de la Ciudad de México, pero más allá de eso es beligerante, es importante, es un actor fundamental en la desestabilización del norte entre África y Asia. Es un actor importante, es el único actor en ese territorio que tiene bombas nucleares, aunque no lo reconoce. Creo yo, esa es la razón por la cual no se meten con ellos, porque definitivamente en la guerra... Perdón, Hugo, no lo reconoce, pero tampoco lo niega, se le llama No lo niega, política de exacto. opacidad. Y eso es lo que iba a decir, que hay demasiada documentación histórica que reconoce que el Estado de Israel amenazó con terminar la guerra con Egipto en el siglo pasado,
si es que como Egipto militarmente podía ganar el conflicto, Israel dijo, bueno, tú puedes entrar al territorio, pero nadie va a ganar porque yo voy a usar las bombas nucleares que nuestros buenos socios del Reino Unido y de Estados Unidos nos han proporcionado. Entonces, creo yo que ese temor es el que hace que otros países no hayan erradicado el problema de la desestabilización regional, una. Y la dos, si es que no se da el caso de un agente externo, generalmente los países o las naciones que tienen crisis interna por corrupción se destruyen internamente, ¿no? Y eso es, yo no creo que ocurra a ese punto, pero ciertamente hay facciones muy contrapuestas, ¿no? Están los ortodoxos versus los seculares, los israelitas que no son religiosos, están los sionistas versus aquellos que tienen una visión un poco más democrática y más humanista en el sentido de que están en contra de lo que se está haciendo en la Franja de Gaza y también con el pueblo palestino y también los conflictos en los cuales está involucrado Israel. Entonces, hay varias facciones y eso podría provocar tal vez la guerra civil. Eso es algo que todavía no está tan claro, pero todavía faltan varios factores como para que suceda, ¿no? Ciertamente salieron a protestar contra la corrupción del grupo cercano de Netanyahu. Y una cosa antes de terminar este preámbulo, se dio la posibilidad de que hubiera otro gobierno previo antes de este año, ¿no? Un gobierno de coalición que intentó gobernar, pero que se le obstaculizaron las posibilidades y no duró mucho. Y en diciembre nuevamente viene una coalición que pone de primer ministro este señor Netanyahu. Y la anterior es aquel grupo que estaba gobernando tenía mucha más afinidad con los demócratas en Estados Unidos. Viene este grupo nuevamente a gobernar, encabezado por Netanyahu, quien ciertamente es muy cercano a Trump y sabemos lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y el grupo cercano de Trump. En especial también no hay que olvidar el nombre de Jared Kushner, quien es el esposo de la famosa hija del expresidente, ¿no? Y te refieres a Ivanka Trump, ¿verdad? Ivanka Trump, ajá, ciertamente, ella misma. Oye, Hugo, ¿y cómo analizas, cómo observas esto que aparece en pantalla? Un Joe Sleepy Biden que trata a los europeos como sus empleados, como sus subordinados, los trata de la patada a los europeos. Es muy confrontacional o muy confrontativo contra Xi Jinping y contra Vladimir Putin. Bueno, a Putin desde que llegó al poder le decía que era un criminal, que iba a pagar, después le dijo butcher, carnicero, pero con Israel se cuadra, a pesar de que no dijo gran cosa. Bibi Netanyahu le responde, nosotros no tomamos decisiones con base en presiones y ni siquiera de nuestros mejores amigos, no se metan en este tema. Brutal, ¿no? Totalmente, mordiendo la mano que le da de comer, ¿no? Si existe el Estado de Israel, viene por el padrinazgo del Reino Unido y también de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que esos territorios eran territorios dominados por el Imperio Británico hasta que en su momento deciden desde ese mismo reino crear ese Estado. Entonces, quizás en esta situación crítica, tal vez estos personajes y no solamente hablo de Netanyahu, también hablo de personajes cercanos a él, están involucrados desde hace mucho tiempo atrás con temas de corrupción, con asuntos de compras de armas para el Estado de Israel, también el envío de armamento y de otro tipo de exportaciones de Israel de manera extraña desde Israel hacia otros países que también tienen visos de corrupción. Aquí mismo en este espacio, en momentos anteriores, hemos hecho algunas infidencias, hemos hablado de la imposición del armamento del Estado israelita en el gobierno de Guillermo Lasso, que su ministro decidió impedir para no meterse en problemas a futuro, pero hay un lobismo internacional que no hace las cosas de manera adecuada, me refiero a hacer negocios ilícitos, a vender armamento que no es apropiado, me refiero a hacer lo mismo con corrupción, como lo hacía, por ejemplo, aquí en América, el caso famoso de Odebrecht. Y ese tipo de cosas tarde o temprano explotan. Entonces, aquí hay un grupo de corruptos que saben, conocidos, ya están empezando a pesar y también de cierta manera a apestar, y es difícil controlarlos porque se sienten todopoderosos. Y claro,
los enanos se crecieron, estos enanos, como los talibanes en su momento, fueron puestos en el poder desde la CIA, desde el MI6, en Reino Unido, entre varios gobiernos, para, como menciono, ser agentes de desestabilización y crear esto de las primaveras árabes y provocar esta desunión de países árabes. Que casualidades del destino, en esta misma época, esos países están haciendo las paces y buscando un camino para que las relaciones internacionales entre estas naciones puedan ser más acordes a lo que son. Son hermanos, son pueblos prácticamente del mismo pueblo, ¿no? Y eso afecta, obviamente, se está quedando solo Israel en medio de todo esto, y será cuestión de tiempo de que le cueste mucho el poder, se va a sentir asfixiado en el territorio y le va a costar mucho el poder imponer, como se hacía antes, imponer sus sanciones, sus limitaciones de movilización en el mar Mediterráneo, etcétera, etcétera. Yo creo que es un cambio histórico y la debilitación de ese grupo poderoso es lo que está llevando al pueblo también, que yo creo que se siente secuestrado por este grupo desde hace mucho tiempo atrás. Sintieron algo de libertad con otro gobierno, se fue ese gobierno, no duró lo suficiente, en diciembre viene nuevamente Netanyahu a decir, como si nada ha pasado, vengo nuevamente a mi casa, ¿no? Porque es un hombre que habla grueso. Y creo que es la desesperación, profe. Yo creo que es sentirse como presa de una fiera que no lo suelta. Está canijo, está complicado porque es como una cosa que lleva a la otra. O sea, hay una correlación muy potente que se traduce en que el primero que se dobla no solamente pierde en su persona, sino hace perder a todo el grupo que sostiene a esos miembros de gobierno en el poder o de facciones. Fíjate, Hugo, qué irónico es, y digo, estas imágenes a mí particularmente me maravillan porque es la gente de a pie la que sale a paralizar el país, no a violentar, no a protestar, y cabe mencionar que también los policías de Israel no salieron a agarrar a macanazos a la gente como Francia, ¿no? En Francia, ¿qué tal? La policía sigue golpeando horriblemente a los manifestantes a macanazos. Acá no, pero acá no, porque además la gente simple y sencillamente dejó de hacer las cosas. Salió a las calles, no rompieron un cristal, pero dejaron de trabajar, paralizaron el transporte, paralizaron las carreteras, paralizaron estaciones de trenes. Es decir, vamos a dejar de hacer las cosas. Se sumaron los sindicatos, incluso grupos de médicos, maestros, estudiantes, es decir, una cantidad de sectores increíble que le dijeron al gobierno, si no nos escuchas, si nos ignoras, esto se va a acrecentar. De tal suerte, pues, que Bibi Netanyahu tuvo que decir, bueno, está bien, ustedes ganan, pero no la retira, solamente la aplaza para después de Pascua. Y esto es importante señalarlo, matizarlo, porque Israel ya tiene por lo menos unos 3 o 4 años muy inestable, Hugo, en donde las coaliciones de gobierno de los partidos políticos no son estables, en donde se retira una facción. Estamos hablando de un país de 7 millones de habitantes, solo de israelíes, más los 5 millones de palestinos que viven hacinados, pisoteados, humillados en la Franja de Gaza, en Jerusalén Este y en Cisjordania, que no tienen derecho a votar en elecciones de Israel y que los tratan como ciudadanos de tercera. En el caso particular de Israel, ha habido 5 elecciones fallidas. Apenas el año pasado habían logrado echar abajo a Bibi Netanyahu y habían entrado Benny Gantz, por un lado, en una especie de magistratura compartida con otro ministro con otro primer ministro que recientemente acaba de salir, y se convoca nuevamente a elecciones. Llega Bibi Netanyahu, que no ha pasado por su proceso legal, y mira, llega, pero con todas las ganas de servirse del poder con la cuchara grande, y se dedica justamente a impulsar una reforma judicial de gran calado que le permite incluso tener más poder que el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia,
que lo está imputando. Digo, si después de esto me viene a decir que este señor es un héroe, no entendería la concepción de heroísmo de la gente que lo sigue apoyando. Pero me queda claro que en Israel una gran parte de la población lo rechaza con toda su alma. Entonces, como decías hace un rato, hay riesgo incluso, habría riesgo, y eso era lo que se temía, de una guerra civil en Israel. Ellos mismos lo dijeron. Sí, el presidente que más cumple funciones protocolares. Eh, Mucha de esta gente que está saliendo a protestar, he escuchado muchos relatos, personas que han sido entrevistadas a pie de calle, y veo muchas personas que están también en contra del apartheid que está ocurriendo con el pueblo palestino, la acción beligerante de su nación, de Israel, contra países vecinos y hermanos, que, como lo menciono desde el comienzo, por una especie de coyuntura especial, no se han dado nuevos enfrentamientos, una guerra con países vecinos, ¿no? Están, por ejemplo, los Altos del Golán, que Siria, luego de su proceso de pacificación, seguramente va a ir por aquello. También tienen problemas con el Líbano. Líbano lo han pisoteado Israel todo el tiempo, continua y perennemente, y la crisis que vive el Líbano en parte es provocada por la influencia y la injerencia del Estado de Israel, ¿no? Y así sucesivamente todas estas condiciones, ¿no? Hay algunas realidades que han ocurrido en estos últimos tiempos en el pueblo, en la nación israelita con la cuestión política, y una de ellas es algo que también aquí en este espacio siempre hablamos, y es el tema de la democracia bajo la estructura de una constitución. En el caso del Estado israelita no existe esa condición, y se ve reflejada la influencia de la nación que provoca la creación, la existencia del Estado de Israel, y me refiero al Reino Unido o a Inglaterra, dependiendo de cómo lo veamos en el mapa y a qué país ponemos y a qué no, pero que tampoco tiene una constitución, ¿no? El Reino Unido, y que basan su estructura en conceptos muy básicos y que quizás son bastante delicados y bastante frágiles, ¿no? En este caso, muchos dicen y mencionan que era la función judicial la que de cierta manera impedía o limitaba los plenos poderes del primer ministro para hacer y deshacer, y que con ciertas sentencias, con ciertas limitaciones, acciones más bien judiciales, se había logrado que existiera una cohesión social, una democracia de alguna manera, y tal vez algún estado de derecho en cierta forma, ¿no? Pero no existe una tal democracia, no existe una orientación, no existe una visión política social integradora para que, por ejemplo, el tema de la relación judíos versus palestinos y otras nacionalidades, minorías, etcétera, puedan convivir, porque no existe una carta magna que permita aquello, ¿no? Entonces, esa es una asignatura pendiente de los políticos israelitas. No entiendo muy bien por qué razón no han permitido que se den estas condiciones, pero en el siglo XXI, en el siglo de las nuevas constituciones, en esta oleada del nuevo modernismo quizás, que tanto hemos hablado aquí en este espacio, el pueblo sugiere, exige, pide que haya una modernidad, que haya una visión, que haya una aplicación de la inteligencia que tenemos en este siglo con información, conocimiento de relaciones internacionales, de geopolítica, de finanzas, para que se aplique en una carta magna, en un Estado moderno, en un Estado humanista. Y eso no existe en Israel, ¿no? Y ahora, claro, si Didi saca de un plumazo a los pocos jueces que le impedían hacer y deshacer, profe, en verdad, yo sí creo, ahí sí que va a haber una guerra civil, ¿no? Posterior a la Pascua, y si es que se da esta posición de cambios en la Corte, en la función judicial. Pues sí, definitivamente, Hugo, tocas un punto medular. Quiero agradecerle a Santi Rubens por el superchat que nos hace llegar. Muchísimas gracias, Santi. Siempre está al pie del cañón. Dice, gracias por las explicaciones y darnos cátedras de geopolítica muy buenas. Sigan adelante. Muchísimas gracias. Saludemos a la gente que nos ve desde España, desde Francia, desde Italia. También a la gente que nos ve en Ecuador, en Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil. Nos ven también desde Venezuela. En Centroamérica tenemos mucha audiencia también en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, en El Salvador, aquí en Guatemala, país vecino, país hermano, en la República Mexicana, por supuesto, en Cuba, en la República Dominicana y también mexicanos en Canadá. Por cierto, pronto les voy a compartir una entrevista que me hicieron
acerca de la televisión canadiense, de la comunidad latina en Canadá. Así que hablamos de temas muy interesantes que ya aparecerá aquí en el canal. Hugo, cuando Joe Biden, me llama mucho la atención, cuando Joe Biden pues habla así como que entre dientes, de forma cuidadosa para no herir la susceptibilidad de los israelíes, de que dice, bueno, no, va por buen camino, me preocupa, ¿no? Que le contesta también, no solamente vive Netanyahu, también el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que le dice una cosa groserísima. Le dice, lo dijo ante una emisora que se llama Galei Sahal, que Israel no era una estrella más en la bandera de los Estados Unidos. Imagínate que te has metido en un montón de problemas diplomáticos por defender a Israel y que a la menor crítica, todos los que se dicen ser tus amigos te digan, no te metas en lo que no te importa, aquí no aceptamos el injerencismo, y además que le digan Ya no esta es. grosería. No somos una estrella en la bandera de Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo, no son los que mueven la bandera. Sí, 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 sí. Yo recuerdo, vamos a tener que topar este tema, en la Biblia hebrea, Nuevo Testamento, reyes serán tus ayas y sus princesas serán tus sirvientas, algo así se dice en varias oportunidades. Creo que Isaías varias veces lo menciona. No soy un erudito de la Biblia, perdónenme, pero yo creo que se la toma muy a pecho, y en verdad quizás estos cerca de 70 años de historia del Estado de Israel, 74 creo que van a cumplir, definitivamente las grandes potencias del mundo anglosajón han protegido, han defendido, han aupado, han peleado sus guerras, los han armado, los han financiado. En la ONU prácticamente siempre son los países que bloquean cualquier sanción contra Israel, son quienes no votan cuando se hace un voto de censura por lo que se está haciendo contra el Estado palestino, impiden que el Estado palestino tenga una realidad que pueda funcionar, que pueda existir, que exista esta realidad de los dos estados. Y de repente en la primera, Israel ya no es una estrella de la bandera de Estados Unidos. Tienen la super arma hipersónica y ultrapoderosa, hipermundialmente, no sé cómo llamarla, reatómica, porque se están obnubilando, me parece ser a mí, porque no tienen tan buena relación con las potencias regionales del sector. No la tienen con Irán, no la tienen con Turquía. Rusia es un amigo, es una relación incómoda para el gobierno ruso, la relación con Israel. Tenemos el tema del avión con soldados, con pilotos rusos, efectivos rusos, que fue derribado en Siria, culpa de una estrategia premeditada del ejército israelita, derribado por equipo mismo ruso antiaéreo. Entonces, hay un listado de cosas que se vienen dando también que incomodan a la región, incomodan a las grandes potencias. En el caso europeo no, pero luego del conflicto en Ucrania, que no sabemos cuáles van a ser esas consecuencias, esa atomización de ese Estado ucraniano que se dará muy pronto, lo siguiente que se dará será para los rusos determinar qué está pasando en Siria. Ojo, que no hemos podido hablar un poco de ese tema, pero en Siria están dándose casos muy fuertes, están dándose enfrentamientos muy fuertes del grupo Wagner, sobre todo contra el ejército de Estados Unidos y estas bases, y también la presión que está ejerciendo efectivos iraníes en ese territorio. Y Israel sabe que una vez que se afiance la paz en esos territorios, será la siguiente fase los altos del Golán. Entonces, por eso siguen bombardeando, siguen involucrándose con este conflicto, ganándose más enemigos. Y vemos a esta juventud, vemos a todos estos seres humanos israelitas en Tel Aviv que salen a decir, ya basta del gobierno que tenemos porque no nos van a dar futuro, ya basta de estos estados de corrupción
permítanos ser democráticos, permítanos ser un pueblo que busca la paz. Y aquí sí, nosotros nos han criticado por a veces criticar o apoyar a ciertos presidentes, a ciertos gobiernos en ciertos países por las acciones que cometen, pero principalmente creo yo que el gobierno o el poder que ejerce este señor Netanyahu y su grupo cercano están impidiendo que Israel pueda modernizarse a un Estado moderno, con constitución, con funciones plenas de contrapoderes, con derechos civiles y sociales para no solamente los israelitas, sino también para los palestinos, etcétera, etcétera. Entonces, o se declara dictador este señor, o el pueblo israelita verá la forma como logra definitivamente sepultar a este gobierno de ultraderecha que utiliza, como hemos analizado muchas veces también acá, esa retórica del patriotismo, del nacionalismo, del conservadurismo religioso, de la libertad, supuestamente, y se apoderan de la fe hebrea, de la fe judía, para ganar votos, como lo ha hecho Bolsonaro en Brasil y como lo han hecho otros corruptos en otras naciones, utilizando la fe de las personas, ¿no? Y aquí, claro, aquí este hombre tiene mucho apoyo de líderes religiosos de Israel, de líderes poderosos de Israel religiosos, así como también en el caso de Estados Unidos y en el caso de Brasil y de otros países, existen estos líderes cristianos, protestantes, y también el caso de Biden también es interesantísimo siendo católico, pero ustedes saben, profe, que existe esta corriente evangélica pro-Israel, pro-sionista, en la que el pueblo de otras naciones, sean americanos, sean europeos, por su fe en la visión del Israel, pero de religión, de Sion, de una visión distinta a lo que es el Israel político y nación que existe en el mundo moderno. Esa confusión lleva a que muchos manden su dinero, apoyen financieramente, manden de cierta manera colaboración para que un gobierno que nada tiene que ver con esa fe, con esa visión cristiana, utilice ese capital para matar a gente y destruir, perseguir pueblos hermanos que están en esa región, ¿no? Entonces es algo que nunca se habla. Tal vez en este momento lo estamos haciendo por primera vez porque es algo complejo, pero también hay que mencionar una de las razones por las cuales están presionados los presidentes en Estados Unidos siempre a apoyar al gobierno de Israel. Yo creo que Biden no está cómodo con el gobierno de Netanyahu. No creo que los demócratas, en el corazón de los demócratas duro, esté a favor de Netanyahu por la relación que acabo de mencionar con los Trump de Netanyahu en el gobierno anterior. Allí sí eran amor, fiesta y todo lo demás, ¿no? O sea, era una cosa increíble. Y creo que el gran perdedor, creo que lloró Netanyahu cuando Trump perdió las elecciones contra Biden, me parece. Entonces ahí también hay un conflicto, me parece yo, entre Estados Unidos, el gobierno actual y el gobierno de Netanyahu. Pues mira, mi querido Hugo, para ir cerrando esta conversación amena, interesante, llena de información, la gente pregunta, oye, profesor, pero ¿por qué dices de manera reiterada que Estados Unidos le tiene miedo a Israel o que Israel subordina a Estados Unidos en muchas de las áreas, cuando históricamente durante la Guerra Fría se decía que Estados Unidos hacía y deshacía allá en el Medio Oriente utilizando, decían ellos, a su vasallo Israel, cuando en realidad hay datos suficientes para sostener que el vasallazgo es al revés. Es decir, Estados Unidos hace las cosas sucias en el mundo de Israel y no al revés. Este grupo que ves acá en pantalla es la respuesta en buena medida. El American Israel Public Affairs Committee, Comité de Acción Política israelí-estadounidense, el AIPAC, famosísimo, el lobby más temido, lobby judío más temido, que se encarga de crearle a los políticos de Estados Unidos campañas de desprestigio si se atreven a criticar a Israel, quienes presionan, gestionan campañas de apoyo para los políticos que se autodenominen amigos de Israel y son capaces de destruirles la carrera política. ¿Por qué? Bueno, este grupo es
tiene doble nacionalidad, tiene la nacionalidad de Israel y la nacionalidad estadounidense. Entonces participan activamente tanto allá en Israel como en Washington, en Estados Unidos. Se conocen las entrañas del gigante desde adentro y es un grupo muy activo. Siempre cuando tú te metes a ver su filosofía y te dicen, ¿de qué se trata este grupo? ¿No? Que además son súper inteligentes, Hugo. No son como nosotros, así que, por ejemplo, en México, no, pues yo soy morena y me quedo callado cuando Morena comete alguna pendejada y soy totalmente anti-PRI y no le reconozco al PRI cuando hace algo bueno, o soy totalmente anti-PAN. No. El AIPAC, una de las virtudes que tiene es su pragmatismo. Y dentro de su pragmatismo significa que son bipartidistas. Es decir, es como cuando tú vas a ver un partido de fútbol, Hugo, que te dicen, oye, ¿y tú, pues, a qué partido apoyas, a qué equipo apoyas? Pues al Tú no dices, Necaxa. ellos dicen, yo le voy al árbitro, porque el árbitro es el que siempre gana. Y estos, en general, tienen como misión y visión, dice, traer, fíjate ahí lo dice, ¿no? A demócratas y a republicanos a el avance en nuestra misión compartida, creando apoyo bipartidista para la relación Israel-Estados Unidos, que es un valor estadounidense del cual nos sentimos orgullosos de liderar. El AIPAC es una organización nacional con 2.7 millones de miembros de bases que quieren fortalecer y expandir la relación entre Estados Unidos e Israel. El AIPAC no se anda por las ramas, es súper activo y pobre de aquel republicano, pobre de aquel demócrata que se atreva a ir en contra de los objetivos que estos apoyan. Dice, apoyamos las políticas pro-Israel que fortalecen y expanden la relación de Estados Unidos e Israel de manera que mejoren la seguridad de los Estados Unidos e Israel. Y si tú revisas del libro famosísimo que se llama The Israel Lobby and the U.S. Foreign Policy, que escribieron dos titanes además que son ampliamente reconocidos en la Academia de los Estados Unidos, me refiero ni más ni menos que a John Mearsheimer y a Stephen Walt, que son de los más, te digo, de los más reconocidos académicos internacionalistas. Uno es de la Universidad de Chicago y el otro es de la Universidad de Harvard. Ahí te lo explica completamente, te dicen la razón por la que Estados Unidos permite que Israel domine la política de Estados Unidos hacia el Medio Oriente es el lobby pro-Israel en Estados Unidos. No lo escribe Juan Pérez, Hugo, no lo escribe un opinólogo de estos que saben de todos los temas. No, lo escriben estos dos titanes, John Mearsheimer y Stephen Walt, que son muy respetados en la Academia de los Estados Unidos y que ha sido un libro bastante controversial. Este lobby, por cierto, el lobby pro-Israel pidió a las universidades la cabeza de estos dos académicos porque decían, no está bien que se siembre cizaña, no está bien que se siembren dudas sobre el fortalecimiento de la relación y que se hagan statements conspiranoicos. Y estos dicen, no, nada de conspiración, todo lo que decimos lo documentamos y lo publicamos en este libro. ¿Qué opinas de esto, Hugo? Sí, bueno, me trae a colación una experiencia profesional que yo tuve en Nueva York cuando yo estaba en un momento determinado queriendo cambiar de jefe y me reuní, tuve varias reuniones con gente del medio de la comunicación en Nueva York y una de las preguntas frecuentes o recurrentes era si yo era judío. Y yo en algún momento le pregunté a alguien que le sentí confianza como para poder preguntar el por qué. Y me dijo, me supo decir, porque si tú eres judío se te abren todas las puertas aquí en Nueva York o en Los Ángeles. Porque ellos son los dueños. Usted hablaba, no le vamos al árbitro, yo le decía, le voy al Necaxa. Ellos son la FIFA, profe. Ellos son la FIFA, el poder.
Y si bien es cierto, en Estados Unidos no es que ha ganado las elecciones un judío per se, o no se ha permitido esa función, esa imagen tal cual, la mayoría de los grandes asesores de los presidentes de Estados Unidos siempre son judíos. Recordemos el caso de Kissinger. Entonces, sean de cualquier denominación, porque también aquí la dialéctica ya nos complicaría si son eskenazis, si son sáharos, si son, qué sé yo. Pero esa unificación de pensamiento que usted menciona, ¿no? Esa visión común de que podemos ser lo que sea, pero al final lo importante es que Israel domine Estados Unidos, eso sí es común. Esa sí es común. Entonces, en comunicación, que desde Nueva York, tanto la industria musical, la industria del cine, la industria de la comunicación, la industria de la política, la industria de los libros, sea de judíos. En Los Ángeles, lo de Hollywood, todo lo que es cine, películas, documentales, Netflix, series, lo que ven nuestros niños y niñas, procede de judíos, y no estoy haciendo apología ni tampoco estoy haciendo xenofobia al respecto. Simplemente digo que la cancha está muy inclinada hacia una tendencia de pensamiento y hacia definitivamente una forma de ver las cosas, una censura previa existe allí, no se puede criticar, no se puede juzgar, no se puede meter uno con ellos porque simplemente tú no vas a poder trabajar en ninguna parte de Estados Unidos y probablemente del resto del mundo también, si quieres ser alguien importante para escribir un libro, o hacer un editorial, o hacer un documental, o ser cineasta. No te puedes meter con ellos así de fácil y sencillo. Para hacer una simple pequeña analogía, en la tarde conversé con una persona que estimo bastante, que es Jorge Gestoso, que trabajó para la CNN. Se metió a hablar del tema de dictaduras en América del Sur y en Centroamérica y lo despidieron al otro día, como una analogía de que tú no te puedes meter contra el poder constituido. Aunque tú sientas que ya tienes la carrera hecha, eres una figura, eres una estrella, eres poderoso, eres fuerte, tienes fama. Si tú te metes, así seas Madonna, mañana no vendes discos, así de fácil y sencillo. Pero Hugo, más que hablar únicamente de judíos, porque sí sonaría como a que estamos haciendo, sí, no perdón. sé, statements antisemitas y eso pues te caen a palos. Yo más bien hablaría de una comunidad sionista que no necesariamente es conformada por la comunidad judía. Y bueno, y si nos ponemos a pensar qué es la comunidad judía, pues estamos hablando de la cuestión existencial de que el mismo Marx se planteaba, ¿no? Sobre la cuestión judía, estaríamos hablando de si es etnia o si es religión. Entonces, más allá de esto, tenemos a personajes como Biden. Biden, por ejemplo, es católico, pero Biden es sionista. George W. Bush también era cristiano y era totalmente... Entonces, se cuenta que la organización que tienen allá es muy importante porque efectivamente esta visión ha logrado permear la cultura a través del cine, a través de la literatura, del control de las editoriales, o como decían John Mearsheimer y Stephen Walt, o sea, hacen lo que otros lobbies y lo que otros grupos de poder hacen, pero mucho mejor. Sí. Y ahí es donde desarrollan la habilidad tremenda para, es decir, saben para qué es el dinero y saben para qué es el poder. Y en ese sentido, pues no se les puede culpar de que sean hábiles, pues no se les puede culpar de estar bien conectados, porque eso también es bien importante. Es un sistema de lealtades muy importante. También hay que considerar que más allá de los profesionales en comunicación, medios y todo lo demás, hay un punto que también hay que considerar y es el Mossad y el Estado Profundo Israelita. Y con eso no te puedes meter. Ellos tienen una patente de corso para ir a cualquier lugar y de esto he hecho investigaciones sesudas. Y he sabido con quién me meto y con quién no. He visto muchos videos de cómo se meten a un hotel. ¿Investigación escrita? No, escrita no, pero me refiero... artículos? No, me refiero a que para nuestro trabajo, con quién nos metemos y con quién no. Te digo porque en la jerga académica, cuando uno dice he investigado a fondo, se traduce en publicación. No, personalmente no. Libros, artículos, periódicos. No, personalmente respecto a
en una campaña, en un trabajo con algún cliente, tratamos de investigar a quién no vamos a ofender, a quién no vamos a dañar que pueda llegar a otras consecuencias, ¿no? Y en algún momento, hace unos 4 o 5 años, en un trabajo específico, tuve que ver unos videos de cómo en Europa, en un país específico, el Mossad entró a un hotel, ahorcaron, asesinaron se disfrazaron de camareras, meseros, hicieron un trabajo detalloso de 2 o 3 meses hasta que llegaron a las personas en el hotel, las mataron y salieron Oye, casi... Hugo, pero, a ver, para no sonar a conspiranoicos, pero no es lo que hacen casi todos los servicios de inteligencia, Sí. lo que hace la CIA, lo que hace, pues, la misma inteligencia británica, la misma inteligencia rusa, ¿no? Que históricamente se ha caracterizado por, es decir, si nos ponemos, digamos, a metodológicamente medir lo que hacen los servicios de inteligencia, bueno, el mismo servicio de inteligencia mexicano es súper eficiente cuando quiere, en materia de espionaje, en materia de un montón de cosas, y cuando no, pues nada más hacen como que la Virgen les habla y no, pues se van por la tangente. Pero para no desviarnos del tema y volver nuevamente al asunto de lo que se puede contabilizar, lo que está publicado en datos, lo que está, o sea, lo que es, digamos, del conocimiento común cotidiano, es esto que dicen Stephen Wall y John Mearsheimer no es que hagan algo que los demás no hacen, es que hacen lo que hacen todos los demás grupos de interés y grupos de poder, porque finalmente hay una gran disputa por el poder de un montón de grupos de interés que se quieren comer el pastel, o por lo menos una rebanada. Pero dicen Mearsheimer y Stephen Wald, pero estos lo hacen mucho mejor que los demás, y por eso siendo más poquitos, bien organizados, logran influir muchísimo más en proporción al número de que son. Porque, por ejemplo, los grupos de interés mexicano, por aquí alguien me dice, oye, profe, ¿y no existe el lobby mexicano? Bueno, que hicieran algo como lo que hacen ellos, porque hay más población, hay mucho más. México tendría mucha influencia en Estados Unidos. Pero hay muchísima más desorganización y hay muchísima más desunión. Entonces, vuelvo al tema de lo que es en Mearsheimer. Estos hacen lo que hacen todos los demás, pero de manera muy eficiente, que se traduce en resultados concretos. Y a mí, por ejemplo, cuando me meto a ver el AIPAC, me sorprende mucho esto que dicen, no solamente estamos de un lado, sino apostamos por el bipartidismo, que el bipartidismo se encargue de fortalecer la relación. Entonces, no es que se casen con un solo partido, sino que hay mucho pragmatismo detrás y en ese sentido, pues, me parece que también se traduce el que siempre pones, siempre diversificas las inversiones en diferentes, Sí. pone los huevos en diferente canasta y Es eso muy, hace que gane quien gane, siempre también vas a poder ganar, ¿no? es muy interesante que ellos invitan a cenas de recaudación de fondos a los candidatos y el que les da mayor confianza, el que los logra conquistar, recibe más fondos. Entonces, creo que la jugada es incluso inversa, ¿no? Ya están en una posición en donde los candidatos que quieren ser presidentes en Estados Unidos acuden a ellos para conquistarlos y no es al revés. Entonces, eso es sumamente un status quo que también ellos han sabido ganar a lo largo de los años en Estados Unidos. Pero ojo, sí, pero nuevamente volvemos al tema. O sea, no es que sean los únicos, Ah, no, no claro. es que sea gente que está operando ahí en lo oscurito, tras bambalinas. El lobby es completamente permitido en Estados Unidos, lo hacen un montón de grupos de interés, lo hacen un montón de grupos de presión, un montón de grupos de poder, pero dicen Mearsheimer y Stephen Wald, pero estos lo hacen mejor, de manera más eficiente, más organizada. Y ahora que la cosa se puso complicada allá en Israel, pues tuvieron que decirle a Netanyahu, ¿sabes qué? Espérate tantito, no necesitamos un autoritario allí en ese país del que siempre hemos justificado acá en este país, que es democrático, que es la única democracia en el Medio Oriente y que por eso lo tenemos que defender. Y pues ahí le cortan al Bibi Netanyahu sus planes, que ahora va a tener que someter el proyecto de ley a que la oposición la revise con lupa, a que la oposición le meta dinero, le meta feedback, retroalimentación, y que en su debido momento digan, pues esta ley puede que no pase, porque Netanyahu tiene mayoría en la coalición de gobierno. Pero algo que tiene Netanyahu, Hugo, que no tienen los demás, es que Netanyahu tiene en este momento una coalición que cuando suman los votos
sí le da para que se aprueben esas reformas. Por eso todo el mundo se puso a temblar y dijo, ¿ustedes votan por eso? Los dejamos en la calle. Pues qué complicado, qué complejo, pero qué interesante, porque seguimos pues aprendiendo de la diversidad de los sistemas políticos en el mundo, y pues era algo que no teníamos que dejar de hablar de él. Mi querido Hugo, ¿algo con lo que quieras cerrar? Creo que Netanyahu necesita seguir en el poder por los casos de corrupción que tiene, específicamente 3, son los más que tienen datos, que tienen investigación real. Por ejemplo, el caso de los submarinos comprados a Alemania con sobreprecio. Va a ceder en el tema de no permitir que haya estas reformas constitucionales, va a ceder, pese a que tiene el músculo en político. Pero yo creo que más allá de eso, él va a buscar fueros de alguna otra manera, tener poder de negociación siendo el primer ministro todavía. No se va a dar la reforma, pero probablemente tengamos a Didi más tiempo en el Estado de Israel, tal vez un poco más calmado, más tranquilo, pero no le conviene en absoluto dejar el poder, porque si lo deja, los juicios se le aceleran y va a tener muchos problemas y no va a poder tener capacidad de influencia, de negociación, etc. Entonces, va a ceder, eso lo vamos a ver quizás en la primera quincena de abril, que no va a pasar esta ley. Van a buscar otra manera, pero yo creo que él va a seguir en el poder, va a buscar... Perdón, más bien de mayo, ¿no? Porque dijo sí, que mayo, después de que se terminen las Pascuas. Exactamente, exactamente. Igual, hay bastante presión todavía, me parece, en esta semana que viene, etcétera. Pero yo pienso que él pulsió, se dio cuenta de que perdió mucha popularidad, mucho apoyo popular de la ciudadanía, y no le conviene eso a él. Él quiere seguir en el poder, le conviene, necesita seguir en el poder, si no va a ir a la cárcel. Entonces le va a tocar ceder, ¿no? Y tal vez de alguna forma negociar con las cortes alguna forma de cumplir la ley sin él ser afectado. Tal vez que otros chivos expiatorios caigan, probablemente es lo que se suele hacer en política. Pues mi querido Hugo, muchísimas gracias por... Mira, yo pensé que íbamos a hablar como 45 minutos, 50, ya llevamos una hora casi con 12 minutos. ¿Por qué no invitas a la gente a suscribirse a tu canal y qué van a encontrar por allá? Muchas gracias, profe. En Sorprendente Films van a encontrar análisis político, social y de la región. Nos enfocamos mucho en América, en nuestro continente, en Sudamérica. Nos importa mucho también los derechos de nuestros migrantes, de la gente. Queremos trabajar más por ellos. Así que les invito a que nos puedan seguir, así también como al profe de RI, para que esta comunidad siga creciendo, tanto en este canal como también en tu profe de RI 2.0, que lo estaba monitoreando también allí. Esta noche me di esa oportunidad. Así que muchas gracias, profe, por la oportunidad de saludar a todo el público suyo y al público de América. Pues al contrario, mi querido Hugo, gracias por tus lúcidos análisis y gracias por estar al pie del cañón como cada viernes. Te mando un fuerte abrazo, reiterando la invitación para que se suscriban a Sorprendente Films, que tienen análisis bastante detallados. Hugo, te mando un abrazote, seguimos en contacto y nos vemos el próximo viernes o antes, si surgiera algún tema que tuviéramos que analizar. Lo de Lazo, profe, lo de Lazo que yo dije hace 15 días cuando usted me preguntó si el juicio se va a pasar, ya empieza el juicio político. Tienen sus maletines de negociación para ver si es destituido o no. Va a ser unas 15 días muy interesantes. Cherres, perdón que me alargue en este pequeño detalle, Cherres, el del caso del Gran Padrino, el mejor amigo, el socio que está involucrado en temas de narcotráfico, del verdadero dueño de Banco de Guayaquil, que es Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lazo, apareció el día de hoy asesinado y torturado en una mansión en la costa del Ecuador, en Santa Elena, en la playa. El principal testigo de cuáles eran los vínculos del lavado de activos del Banco de Guayaquil y de todo el entramado de corrupción con el actual gobierno, acaba de aparecer muerto y torturado. Ecuador está en una crisis sin precedentes. En toda mi vida como ser humano no he visto, ni cuando vivía, ni ahora que vivo acá, ni cuando vivía en el exterior, jamás había visto tal nivel de descomposición social, política, institucional en el Ecuador, y que mueren personajes todos los días. Alguien que estaba haciendo investigación sobre un tema de corrupción de hospitales en Guayaquil murió ayer, asesinada.
Entonces está bien grave la situación y el pueblo prácticamente ya no lo quiere. O sea, no lo quiere en el poder. Así que es una incógnita qué va a pasar con ese juicio político. Bueno, pues Hay que ver. le tomamos nota y abordamos el tema. Gracias, Un profe. abrazote, mi querido Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por haberse desvelado con nosotros en estos temas apasionantes, multidimensionales, y que pues no podemos abordar en una sola sesión, que necesitaríamos un curso completo para entender lo que pasa por allá. Si les gustó este video, les invitamos a que nos apoyen con su poderosa manita arriba, que nos ayuden a compartir la transmisión en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en las diferentes redes sociales. Usted nada más hace clic en copiar y va copiando el link en sus diferentes plataformas. Y además, también les recordamos que aquí en la descripción de este video tenemos nuestros links de acceso a los diferentes canales en las distintas plataformas. Tu Profe de Rey 2.0, aquí hace clic y nos lleva para allá. Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. Además, también, si gustan patrocinar este espacio educativo, ojo, aquí tenemos la opción de PayPal. Al hacer usted clic ahí, solito le va dando la ruta de cómo puede apoyar este espacio educativo, o también dejamos nuestros datos para transferencias bancarias. Por su atención, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, de verdad. Gracias, Jessica Orgaz, gracias, Don Infame, gracias por apoyarnos en la moderación del chat, también a Don Peluznante 19 que nos apoya en Tu Profe de Rey 2.0. Les mando un fuerte abrazo, como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Muy buenas noches.